primer informe que se ha hecho en Europa sobre las finanzas éticas y sostenibles. Esa es la razón. Bueno, yo que soy Marcelino Flórez, mucha de la gente de la sala me conoce, la mayor parte, voy a presentar el acto y enseguida voy a dar la voz a las personas que van a contaros cosas acerca de las finanzas éticas y acerca del informe. Pero me toca también a mí decir quiénes somos los que estamos aquí y hemos organizado este acto, y dar cuenta un poco de todas las organizaciones que se encuentran en ese mundo de lo que llamamos banca ética. La Fundación de Finanzas Éticas forma parte del grupo Banca Ética. Hay dos fundaciones, una en Italia y otra en España, porque ya sabéis que el grupo Banca Ética, la matriz es italiana, ¿no? Pero tiene también presencia en España. Entonces, por eso hay dos fundaciones. La que organiza este acto es la Fundación Española, Fundación de Finanzas Éticas. Además de las fundaciones, en el grupo de Banca Ética está el banco, Banca Popolare Ética, cuya marca en España, ya sabéis, es FIARE Banca Ética, Grupo de Iniciativa Territorial. Es la presencia de la banca en el territorio, la presencia oficial. En Castilla y León tenemos uno de estos SIDs, que es otro de los organizadores que figuran ahí en el cartel. Así que allí, FIARE Castilla y León es la representación del banco en el territorio. Además de las fundaciones y de la Banca Popular Ética, el grupo Banca Ética tiene otra institución que solo funciona por el momento en Italia, que se llama Ética SGR y gestiona fondos de inversión. Hay otras entidades que forman parte de la mesa de referencia que pueden formar parte, si así lo deciden los patronos que allí están, y ahora mismo hay dos entidades más, aparte de las asociaciones territoriales del banco, de la fundación, ¿no?, de las asociaciones territoriales, hay otras dos entidades que forman parte de la fundación, que son REAS y REFAS. REAS es la Red de Economía Alternativa y Solidaria, o sea, es una red que reúne a todas las entidades que quieren asociarse, que están en el campo de la economía alternativa y solidaria, y REFAS, que es una red de reciente creación, de la que forma parte la Asociación FIARE de Castilla y León, parte destacada, además, que se dedica a las finanzas alternativas. Es la red de finanzas alternativas. Y ahora me falta de presentaros de las partes que hay en el cartel a las personas que ahí figuran y que van a intervenir. Bueno, en primer lugar, Elena Inglada, está a mi derecha, es profesora de la Universidad de Valladolid, del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de Económicas, que nos va a decir de qué manera se relaciona la universidad con este mundo de las finanzas éticas, qué relaciones tiene con este mundo de las finanzas éticas. Y Jordi Ibáñez, que es el director de la Fundación de Finanzas Éticas, o sea, de la Fundación Española del Grupo Banca Ética. Es además, Jordi, uno de los autores del informe que vamos a presentar hoy, que es la razón principal por la que nos hemos reunido aquí. Él tiene formación económica también y está especializado desde el principio en economía alternativa. En los últimos años ha progresado de una manera, para mí, muy importante. Todas las vertientes de la economía social, precisamente uno de los temas que vamos a hablar hoy, que va a hablar Jordi, la banca ética, podría encuadrar en este campo. Eso podría ser una alternativa, y otra posible solución sería, que a lo mejor es la que me toca a mí más directamente, sería la educación. Y nada más os voy a decir una frase con la que yo estoy totalmente de acuerdo, y es la que dijo Mandela, que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Estoy totalmente de acuerdo. Y ahora os voy a poner un ejemplo, ya más práctico, de lo que me pasa a mí, que antes lo he estado comentando con Jordi y con Sara. Yo a mis alumnos, una de las asignaturas que doy de económicas, se llama Contabilidad de Entidades Financieras. Y yo les mando todos los años a hacer unos trabajos, ¿no? Y siempre pongo, de unos años para acá, siempre pongo el tema de la banca ética.
cuando pregunto a los alumnos ¿qué es para ti la banca ética?, se me quedan mirando como pasmados, porque no me saben qué contestar. No entienden como una paradoja que esté dentro de la misma frase banca y ética. Y claro, yo les entiendo en parte, ¿no? Porque el sistema bancario actual es en parte el culpable de lo que está pasando hoy en día, de toda la coyuntura económica, ¿no? Entonces, pero curiosamente luego les gusta. Antes yo lo comentaba, no saben lo que es la banca ética, por mucho que os parezca a vosotros imposible, que sí que sabéis bastante de ella. En cambio, también lo estaba comentando antes, cuando se dirigen trabajos fin de grado, van todos. O sea, si yo he puesto 4 trabajos fin de grado sobre la banca ética, vienen 4 y es que vienen más preguntando si pueden hacer sobre la banca ética. Por eso deduzco que les atrae, pero no lo conocen, ¿no? Yo les termino diciendo siempre, sí que hay banca ética. Y además se está metiendo cada vez más en el entramado financiero. La gente, todos estamos ya cansados de lo que es la banca convencional y quieren buscar alternativas. En esto yo ya os he dicho mi experiencia un poco de lo que pasa en la universidad. Nadie mejor que Jordi ahora para comentaros realmente lo que es la banca ética. Para mí es un placer estar aquí, tengo que decirlo de verdad. Antes oía que decíais, bueno, Jordi que ha hecho el esfuerzo de venir desde Barcelona. Y os tengo que decir que no, o sea, que yo estoy encantado. Además ya entre Marcelino y Toyi también habéis estado explicando un poco sobre la facultad, la significación de esta universidad, y la segunda del Estado español, con lo cual siempre es una visita agradable. Y además mañana Marcelino me va a llevar a dar una vuelta por Valladolid, con lo cual una visita. No sé si en casa están tan contentos y les has puesto tan poco esfuerzo, pero lo que es a mí, yo estoy encantado, ¿vale? Entonces, bien, este informe veréis que es el primero que hacemos. La fundación, como os está explicando Marcelino también, en los últimos tiempos nos hemos reformado. Hasta el año 2017 hemos estado muy empeñados en todo lo que es la puesta en marcha y la consolidación del banco. Hasta entonces nos llamábamos, y seguramente nos habéis conocido más, como Fundación FIARE, y ahora en 2017-2018 nos hemos convertido en la fundación del banco. Eso también nos ha llevado a plantearnos un cambio de actividades, un cambio de nombre, un cambio de estrategia, en fin, de abrir una nueva etapa. Y en esta nueva etapa, una de las cosas que vemos fundamentales, y además yo esto también lo he vivido en carne propia desde que me empecé a ocupar un poco de temas relacionados con las finanzas éticas a principios de los años 2000, el conocimiento de las finanzas éticas y de la banca ética, como decía Elena, claro, al principio del año 2000 era absolutamente desconocido y el nivel de debate era muy bajo. Realmente, ¿no? Lo que se conocía era, y lo que se explicaba es que un banco ético pues era una institución que compatibilizaba el beneficio social con el económico, ¿no? Era una explicación muy teórica, muy neutra, pero con eso empezamos. El conocimiento de la sociedad ha ido avanzando y también nosotros queremos contribuir a que ese nivel de debate inicial pues, se convierta en un debate bastante más maduro y bastante más contrastado con la realidad de lo que hoy en día son las finanzas éticas, ¿no? Y eso lo que hemos querido llevar también, y por eso antes de la reunión también nos hemos estado viendo propiamente con 2 personas, con 2 profesores de la facultad. Queremos especialmente hacer hincapié en estos debates a través de la universidad, que es una punta de lanza del conocimiento en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, por eso tiene mucho sentido que presentemos pues, este informe, el primer informe, hoy aquí en la Universidad de Valladolid, ¿no? Veréis en el informe, lo vamos a colgar en la página web, ya desde hoy lo podéis pedir y lo podemos mandar en PDF a quien lo quiera, lo tenemos en la página web, en la página web de la Fundación a partir del lunes. Veréis, como decía, que en este informe, que es el primero, adoptamos una perspectiva muy amplia de lo que son las finanzas éticas y finanzas sostenibles. Justamente porque sabemos que muchas de vosotras ya tenéis conocimientos, ya conocéis ¿no? de qué van todos estos temas,
y queremos dar a conocer cosas que quizás en España no son tan conocidas, pero que también de alguna forma implican valores, pocos, muchos, algunas veces incluso como estrategias de marketing social, ¿no? Y por lo tanto menos transformadoras, pero son cosas que están sobre la mesa, que están en Europa, que marcan tendencias y que es necesario que todos los que nos iniciamos, los que conocemos las finanzas éticas, las vayamos conociendo. Por lo tanto, le hemos dado un título bastante genérico, que es Finanzas éticas y sostenibles en Europa. En Europa, lo que hemos detectado como bancos éticos con ficha bancaria, me refiero a que en España, por ejemplo, hay otras entidades que hacen intermediación financiera ética, pero sin ficha bancaria. Por ejemplo, quizás la más conocida es el COP57. ¿no? En estos 39.000 millones de euros que representan los activos de los bancos éticos, todas estas otras realidades sin ficha bancaria no están incorporadas porque es difícil contabilizarlas, no están federadas en ninguna institución, no hay un sello, no hay una normativa, no hay un reconocimiento explícito de lo que son las finanzas éticas. ¿no? Entonces, estas que quedan fuera de lo que son propiamente entidades bancarias no las hemos contabilizado. Aún así, los bancos éticos en Europa significan hoy 39.000 millones de euros en balance. Revisando datos de SpainSIF, que es la federación de los fondos de inversión que tienen algún producto sostenible en España, el informe del año pasado, o sea, que ha salido este año, hablando de los datos de 2017, nos dice que prácticamente el 45% de los fondos de inversión en España son fondos de inversión socialmente responsables. Una cantidad enorme. Pero como digo, detrás hay mucha información que digerir y mucha información que procesar y por lo tanto hay que poner mucha atención a la hora de distinguir lo que realmente es inversión socialmente responsable de lo que no. Luego hablaremos un poco, nosotros hemos cuantificado una parte de todo esto. En Europa los activos bajo la denominación de socialmente responsables son 12.000 millones de euros. Nosotros estamos contabilizando solo 493.000 millones de euros. O sea, ya dentro de todo lo que son los fondos de inversión socialmente responsables, haciendo una pequeña selección de los que creemos que son un poco más auténticos, ya llegamos a los 493.000 millones de euros. Luego hay toda otra realidad, que son los bonos verdes, que en España prácticamente no hay, que suman 178.000 millones de euros, y una pequeña cantidad de lo que llamamos bonos de impacto social, que en este caso reúnen 273 millones de euros. Entre todos, como digo, 715.000 millones, y es una cantidad que representa alrededor del 5% del PIB, con lo cual, como veis, ya no es un sector tan minoritario, sino que realmente detrás ya hay una realidad bastante consolidada y en constante crecimiento. ¿Qué es lo que hemos analizado en este informe? Yo creo que quizás el apartado más interesante es el primer capítulo, donde hacemos una comparación entre el desarrollo económico de los bancos éticos y el desarrollo económico de los bancos denominados de relevancia sistémica. Creemos que esto es una parte en la que habrá que abundar en los próximos años. Hemos sacado pocos datos, pero son datos muy reveladores, ¿no? Hasta ahora yo creo que nadie duda que el impacto social de los bancos éticos, en porcentaje de lo que representa, el impacto social es mayor que en los bancos sistémicos, ¿no? Eso yo creo que no hay duda. Vemos en general cómo en medio de esta crisis financiera los reguladores han ido tendiendo a ponérselo más difícil a los bancos pequeñitos, pensando que los bancos lo iban a hacer mejor, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que veíamos fundamental es realmente comparar la eficiencia técnica de un banco de los denominados sistémicos y los bancos éticos en Europa. Y la verdad es que los resultados que hemos visto, como digo, hay muchos más por analizar, pero los que hemos visto, la eficiencia técnica de los bancos éticos, aún sin economías de escala, es muy superior a los bancos convencionales, en diferentes temas. De invertir en economía real, mientras, por lo tanto, como una herramienta para hacer circular el crédito, para hacer circular pues, la oferta monetaria, etcétera, etcétera, es mucho más eficaz un banco ético que un banco convencional, ¿no? Ahí lo vemos, por ejemplo, en la relación entre
del total de activos que tiene un banco, cuántos destina a préstamos. Un banco ético, de cada 100 euros que tiene en su activo, 73 los dedica a financiar economía real a través de préstamos, mientras que un banco convencional dedica solo el 38%. Quiere decir que el otro 62% está disperso en operaciones pues, de otro tipo, especulativas, de inversión en donde sea, ¿no? Pero en hacer circular el crédito a la economía, solo un 38%. Y por otra parte, los bancos éticos nos dedicamos más a lo que es lo que tradicionalmente se le ha dado de papel a los bancos, que es recoger el ahorro del público para prestarlo ahí donde hace falta, ¿no? Ahí también vemos que los depósitos del público en un banco ético son el 81% del total de recursos que tiene un banco ético. Es decir, 8 de cada 10 euros son de personas como nosotros que tenemos cuenta o depósitos, ¿no? Mientras que en un banco convencional eso es solo el 40%, el 42%. Lo que quiere decir que el 60% restante pues viene del Banco Central, de otros bancos, de obligaciones, de productos también más especulativos, etc. Por otra parte, otra de las cosas que normalmente se dice de los bancos éticos sin parar a analizar es que, bueno, estamos menos patrimonializados, somos más débiles, ¿no? Y eso también los datos nos demuestran, y con el estudio que hemos hecho, que por cierto es un estudio que se ha hecho comparando 14 bancos éticos europeos con 15 bancos sistémicos también que tienen presencia en Europa, por lo tanto es un estudio, una muestra bastante significativa. Los bancos sistémicos en fondos propios, patrimonio neto, para ser más exactos, es solo un 6%. Es decir, que los riesgos que asumimos dando préstamo los asumimos más con recursos propios que en los bancos convencionales, que utilizan menos los recursos propios y más los recursos de terceros, ¿no? Pues en esto los bancos éticos tenemos como recursos propios prácticamente el doble en porcentaje que los bancos convencionales. Y la última de las cosas que también se nos dice, ¿no? O que igual los bancos convencionales lo hacen mejor, es en el tema de los beneficios, ¿no? Que el hecho de no repartir dividendos, que no es verdad que todos los bancos éticos no repartan dividendos, hay bancos éticos que reparten dividendos y otros que no. Nuestra opción como FIARE Banca Ética es la de no repartir dividendos, pero eso no quiere decir que no generemos beneficio. La capacidad de generar beneficio también luego redunda en que, incorporando ese beneficio que no hemos distribuido a nuestro propio patrimonio, después podemos seguir creciendo y podemos seguir haciendo préstamo. Pues bien, en la capacidad de generar beneficio resulta que también lo estamos haciendo mejor que los bancos convencionales. Y mirando las series estadísticas, tanto las de los 5 últimos años como las de los 10, aquí hemos reflejado en esta presentación solo los 5 últimos años, los resultados son aún más claros si miramos los últimos 10 años. Los bancos éticos, en base a su balance, han generado más beneficios que los bancos convencionales. Y estamos hablando de los 5 últimos años, que ya no toca tan de lleno el periodo más grave de la crisis, ¿no? Aquí, como vemos, el ROA, que es los réditos que se sacan del total de los activos de un banco ético promedio, es el 0,37%, mientras que de un banco sistémico es solo el 0,19%. Y si miramos esta capacidad de generación de beneficio sobre los recursos propios del banco, sobre el capital, también vemos, en este caso la diferencia es menor. De hecho, en este caso los bancos éticos generan un 3,21, 3,26% de beneficios sobre el capital propio, mientras que los bancos sistémicos el 3,71%. Pero claro, si estamos diciendo que los bancos sistémicos tienen menos capital, que tienen el 6% de capital en vez del 12%, quiere decir que tienen la mitad, ¿no? Tendrían que sacar el doble de beneficio, con lo cual si hacemos la comparación por porcentajes, podemos ver que incluso también a la hora de sacar beneficio sobre el capital, también los bancos éticos tenemos mayor capacidad que los bancos convencionales. No sé si, claro, en la sala no todos seréis de formación económica o contable, con lo cual baste todo este baile de números simplemente para decir que no es cierto que los bancos pequeños y que no es cierto que los bancos éticos somos o menos solventes
o menos eficientes que los bancos convencionales, ¿no? Y por lo tanto, las autoridades monetarias tendrían que tender a facilitarles la vida a los bancos éticos, no solo por su capacidad de gestionar bien el ahorro y el crédito, sino también por su capacidad de generar mejores y mayores impactos sociales. Es un aspecto que en futuros informes también vamos a analizar, aunque seguramente sea menos interesante porque todos damos por descontado que el impacto social de un banco ético pues es mayor que el de un banco convencional. En épocas de bonanza, al menos hasta 2008, cuando hay vacas gordas, pues los bancos convencionales normalmente sacan más tajada de las actividades más especulativas, ¿no? Con lo cual no es solo que tengamos en general hemos sido capaces de generar un mayor beneficio, sino que además lo hemos hecho de una manera más constante, más estable y sin grandes sobresaltos, ¿no? De hecho, bancos éticos que hayan tenido que ser rescatados no ha habido ningún solo caso en todo el mundo, y al contrario sí. Es decir, más de un banco, tanto en Italia, por ejemplo, o en Malta, más de un banco ético ha tenido que contribuir a pagar la factura del rescate de algunos bancos de estos países. En concreto, Fiare Banca Etica en Italia ha tenido que pagar para el rescate del sistema bancario italiano, y lo mismo pasa con nuestros socios de FBA en Malta, ¿no? Y ha pasado en otros países. Y esta tendencia, además, se ve reforzada por la capacidad de crecimiento de los bancos éticos en Europa, que, como veis, en todas las variables, tanto en activos como en préstamos, como en depósitos, como en patrimonio neto, como en beneficio, en todas las variables que analizamos, los bancos éticos, tanto en los 5 últimos años como en los 10 últimos años, los bancos éticos hemos ido creciendo más que los bancos convencionales, aunque obviamente nos llevan un poco de ventaja, ¿verdad? Una segunda parte del estudio es un poco de explicación de qué son los bancos éticos y cuáles son los principales actores en Europa. Hay un esquema, un cronograma bastante interesante, como os decía. El primer banco ético es del año 1974, que fue en Alemania, es el GLS Bank. Hay otros bancos, como por ejemplo Credit Cooperative, que como veréis es el principal banco ético de Europa, que es bastante más antiguo, pero que empezó siendo un banco cooperativo simplemente más o menos normal, y llega un momento a partir del año 1983 que hace una apuesta fuerte por incorporar valores éticos en su actividad de gestión. Es decir, no solo es una entidad cooperativa, no solo es una entidad de economía social, sino que a partir de ese momento empieza a incorporar criterios de gestión ética, pues tanto en la concesión de préstamos como en transparencia, como en toda una serie de cuestiones, ¿no? Entonces esto lo marcamos también en el mapa. Es curioso que también en este año 1983, cuando ya hacía unos cuantos años de la creación del GLS Bank y de algunos otros bancos éticos en Europa, fue cuando formalmente se creó el Grameen Bank, el Banco de Bangladesh, que es bastante pionero en cuestiones de microcréditos, pero como vemos no es pionero en lo que representa las bancas éticas. En Europa ha habido experiencias previas, incluso también en el tema del microcrédito. Yunus fue uno de los principales impulsores y ha sido el principal embajador de los microcréditos en el mundo, pero por ejemplo Hipocredit es una institución que fue creada anterior a Grameen Bank. Banca Popular Ética se creó en el año 99. Nosotros empezamos a representar como Fundación Fiare y el conjunto de entidades alrededor de Fundación Fiare. Empezamos a representar a la banca ética en España allá en el año 2005. Creamos la fundación en el 3, en el 5 los empezamos a representar y en el 2014 completamos todo un proceso de integración con banca ética, por lo cual realmente en pleno funcionamiento llevamos en España solo 4 años. Bien, aquí se refleja un poco la historia, se refleja un poco también la distribución de los distintos bancos éticos. Como veis, Credit Cooperative, ya lo he dicho antes, es el más grande, es más del doble del siguiente, ¿no? Que es Triodos Bank, que es un banco con valores que tiene presencia en varios países. Luego viene el GS Bank y Banca Ética. Banca Ética, si sumamos los activos de la gestora de fondos de inversión éticos que comentaba antes Marcelino, el SGR, probablemente nos situaríamos como un balance agregado más o menos similar al del GLS Bank. Siguiente cuestión que analizamos, la parte normativa. Como os decía al principio,
no hay ninguna norma que defina lo que es un banco ético de lo que no es. Esto tiene muchas ventajas y tiene muchas ventajas, pero ahora yo creo que empieza a ser un problema. Empieza a ser un problema, y esto lo podemos debatir después, pero empieza a ser un problema porque cada vez estamos escuchando más de entidades financieras que se autodenominan éticas, sostenibles, con valores, con responsabilidad social, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya nos pasó en un determinado momento con las cajas de ahorros. Al desaparecer las bancas de ahorros, también como comentaba antes Elena, el crédito, digamos, entre comillas, de todo aquello que era entidades financieras sociales cayó, ¿no? Porque se nos cayeron las cajas de ahorros, y con lo cual dejamos de creer un poco en que las finanzas podían ser sociales. Cuando ese impulso se paró, la banca ética seguía creciendo, y ahora parece que todo es social, ¿no? Hay muchos nombres para autodenominarnos de sociales o sostenibles, etc. Entonces, esto sí que empieza a representar un problema, no solo por el propio posicionamiento de los bancos éticos, que quedamos un poco tocados, ¿no? Porque si no, la gente no sabe distinguir realmente lo que es y lo que no es un banco ético, sino que también en el momento en que digamos que los bancos éticos son bancos de interés público, en el momento en que coincidimos con las administraciones públicas para llevar a cabo pues impactos sociales positivos, las administraciones públicas, en cierta manera, tienen que contribuir también al desarrollo de los programas que están haciendo los bancos éticos, porque al final estamos orientados hacia lo mismo, ¿no? Como decía, el interés público en determinadas cosas. Con lo cual, si todo es banca ética y todo es banca pública, tampoco las administraciones públicas van a saber a quién apoyar. Si apoyar a la Caixa, al BBVA, al Santander, a Fiare, a Triodos, y no vamos a poder ni distinguir ni vamos a tener recursos suficientes para tirar adelante los programas, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos visto que valía la pena era recoger la experiencia del primer reconocimiento legal de una entidad de lo que son las finanzas éticas en Europa. Y es un primer paso que se dio en Italia. En Italia, en el año 2016, se definió por ley, dentro del texto único bancario italiano, se definió por ley lo que es un banco ético. Y la verdad es que se hizo bastante bien. O sea, la definición, no en todos los criterios nosotros lo hubiéramos hecho igual, pero sí que es verdad que refleja mucho todo lo que son los valores de lo que nosotros entendemos que es un banco ético. Y distingue claramente, de hecho lo distingue tan claramente que en Italia solo hay una entidad financiera que pueda ser reconocida como banca ética, que es banca ética. Entonces, yo creo que es una definición bastante abierta, en la que dice, primero, evaluación social de todos los créditos; segundo, garantizar el máximo de transparencia en todas las operaciones; tercero, destinar una parte sustancial de los préstamos a proyectos sin ánimo de lucro, que esta es quizás la definición que queda un poco más abierta o que nosotros más retocaríamos. Cuarto, sistema de gobernanza democrático y difuso, es decir, que no haya grandes accionistas, sino muchos accionistas con poco capital, de manera que el poder esté repartido, es lo que llamamos, lo que definimos como bancos populares, ¿verdad? Y finalmente otro criterio también interesante, que es establecer una regulación, un abanico máximo entre el que más cobra y el que menos cobra, que en este caso en Italia se reduce de 1 a 5, entre el que más cobra y el que menos cobra. Esta es la parte buena, pero como todo tiene su parte buena y su parte mala. Bueno, hay todavía una parte buena que dice que los bancos éticos, 3/4 partes de los beneficios de los bancos éticos no computan en el impuesto de beneficios, que es una parte también excepcional, pero la parte mala viene en que aplica unas restricciones muy importantes a este beneficio fiscal, ¿no? Que hace que a la práctica pues este beneficio fiscal no esté en nada ayudando al desarrollo del banco ético. Básicamente establece dos principios, dos limitaciones. Una, que el Estado, en este caso el italiano, no se puede gastar más de 1 millón, no puede dejar de ganar, no puede dejar de recaudar más de 1 millón de euros por este concepto. Y en segundo lugar, todas las entidades financieras éticas tienen que estar sujetas a los criterios que en Europa llaman de minimis, que quiere decir que no puede recibir más de 200.000 euros en subvenciones en los 3 últimos años, ¿no? Con lo cual,
los beneficios fiscales al final quedan muy reducidos. Otras tienen que ver con adaptar los requisitos de capitalización de los bancos, tener en cuenta en estos requisitos los impactos, tanto positivos como negativos, que puede tener la banca, es decir, que si tienen impactos positivos, quiere decir que están generando menos riesgos y por lo tanto también es normal que no sea tan necesario tener unos índices de capital tan elevados. Pero sobre todo donde insistimos es en lo contrario, que cuando hay impactos sociales o ambientales negativos, las entidades financieras que los están provocando estén obligadas a reservar mayor parte de sus beneficios. Hoy en día las reservas legales de todas las empresas son muy bajas, un 10%. En el caso de las cooperativas es un 20% por ley. Además hay unas reservas que son diferentes en distintas comunidades autónomas, que son las reservas de formación y desarrollo. Normalmente las cooperativas pueden estar reservando obligatoriamente de salida alrededor de un 30% de sus beneficios. Luego aparte, pues bueno, si son cooperativas sin ánimo de lucro, pues ya todo, ¿no? Creemos que el sistema financiero tiene que elevar sustancialmente las reservas y disminuir mucho la cantidad de beneficios que distribuyen a sus accionistas, porque luego cuando llegan los periodos de dificultad no tienen suficiente cojín y es cuando pues estamos los demás, no solo los bancos éticos, sino todos los ciudadanos contribuyendo a la factura de los engordes indebidos en épocas de bonanza. Yo creo que esto es una demanda de bastante sentido común y que, bueno, no os diré que la están estudiando, pero no nos han dicho que existamos. Nosotros hemos adoptado como criterio para cuantificar las inversiones realmente responsables en este informe aquellas que siguen al menos un criterio concreto, que es el que se llama la best in class. Ahora os explico. Hay 7 criterios a los cuales cualquier fondo se puede acoger diciendo que practica alguno de estos 7 criterios, puede decir que es una inversión socialmente responsable. Estos 7, veréis que hay, pues bueno, las inversiones en temas sostenibles, como os decía, sostenibles también en este caso, normalmente más enfocados a temas medioambientales, sin temas sociales y otra cosa, ¿no? Screening normativo, que esto es, claro, es muy sorprendente, ¿no? Esto lo que quiere decir es que los títulos que tú tienes en cartera, como fondo de inversiones, has analizado que ninguno de ellos incumple normativas. Comportamientos positivos en temas de ambiente, sociales y de gobernanza, un tema también bastante genérico. Aquellos que en su cartera de acciones practican el accionariado activo, que es lo que estaba explicando Marcelino al principio, es decir, que aseguran que votan en las juntas generales de accionistas y que incluso pues, mandan cartas o dialogan con las empresas en las que invierten, ¿no? Y luego hay criterios de exclusión que también son muy amplios, ¿no? Normalmente este es el criterio original y normalmente lo que hacen los fondos de inversión socialmente responsables que aplican este principio es decir que no invertirán en empresas armamentísticas, en alcohol, en tabaco, etc. Y luego está el criterio best in class, que es además ética SGR aplica a todos los 7 principios, en la gestora de fondos de inversión de ética SGR. Pero además, y al que le damos más importancia es al best in class, que lo que hace es analizar de todo lo que nos queda después de haber hecho exclusiones, analizar de cada sector la empresa con mejor comportamiento, se hace toda una base de datos, con cuestionarios, con análisis de informes, etc. Y de cada sector se evalúa aquella empresa que tiene mejor comportamiento en temas sociales, ambientales, sociales y de gobernanza. Y se invierte solo en la mejor de cada sector. Nosotros hemos, a la hora de contabilizar esos 715.000 millones de euros que os decía al principio, hemos contabilizado solo los fondos de inversión que practican este criterio de best in class, que normalmente, aunque no lo podemos asegurar, pero normalmente incluyen también criterios de exclusión, inclusión por exclusión por temas nucleares, armamentísticas. El siguiente capítulo del libro es sobre las microfinanzas en Europa. Bueno, aquí hemos analizado un montón de cuestiones, ¿no? Hay que decir
que hay una primera clasificación importante a distinguir, que es entre los microcréditos para empresa y los microcréditos para consumo, ¿vale? Que son dos cosas muy diferentes, pero que en la definición de microcréditos, según la definición internacionalmente aceptada, que es cualquier operación de préstamo de menos de 25.000 euros, en el que el solicitante no tiene o no aporta, y aquí está la trampa a veces también, garantías, ¿vale? Entonces, esto puede responder a necesidades para poner en marcha una pequeña empresa, para continuar una pequeña empresa o para hacer mayor una pequeña empresa. O también puede responder a una necesidad de consumo puntual o una necesidad de consumo que una persona no puede responder, no puede dar respuesta por sí misma y por tanto acude a un pequeño préstamo. Decir también que en Europa el 60% de las entidades microfinancieras son entidades financieras no bancarias, normalmente son cooperativas que no tienen ficha bancaria. El 31% son ONGs, entidades sin ánimo de lucro. El 3% son cooperativas, el 3% bancos comerciales, el 2% otras, que son pues, en fin, figuras diversas, y el 1% administraciones públicas. Entonces, esta es la realidad, el 60% son entidades no bancarias, financieras no bancarias. Nos hemos parado a analizar un poco la realidad en el Estado español. Como sabéis, a principios de los años 2000, 2003, 2004, también en parte por empuje del Instituto de Crédito Oficial, hubo un primer... históricamente, microcréditos y entidades que han hecho microcréditos las ha habido incluso de antes, lo que pasa es que lo hacían sin encomendarse a nadie, con total coraje, ¿no? Poner en marcha líneas de microcréditos. Eso, incluso pues, la que yo creo que es más antigua, es Acción Solidaria contra el Paro en Cataluña, que es de los años 70 y pocos, ¿no? Pero hubo un inicio fuerte a principios de los 2000, empujados por una línea de financiación del ICO, que llegó a muchas cajas de ahorros. Se gestionó mal, en general se gestionó mal, y esos programas todos cerraron, y el ICO dejó de hacerlo también. Las iniciativas que funcionaban en los años 70 fuera de cualquier apoyo, o sea, sin ningún tipo de apoyo, siguieron funcionando, pero luego, a partir del 2015, también a raíz del impulso que se ha dado en Europa a los fondos de microcréditos, como sabéis, lo típico de los microcréditos era en países empobrecidos, pero llegó un momento en que en Europa se consideró que era una buena iniciativa para poner en marcha, ¿no? Si antes os decía que el 60% de las instituciones microfinancieras en Europa son entidades no bancarias, en España en el 2015 el 99% o el 98% o el 97% eran entidades bancarias. Y el resto eran pequeñas entidades con volúmenes mucho más pequeños, ¿no? Pero además, dentro de esta concentración, la entidad financiera, la entidad bancaria que más microcréditos está dando es Microbank, que sabéis que es un banco 100% propiedad de CaixaBank. Microbank representa hoy en día el 65% de los microcréditos que se dan en España, por lo cual es un porcentaje muy, muy elevado. Y de estos, el 85% son créditos al consumo. ¿Por qué? Porque Microbank utiliza toda la estructura de CaixaBank para conceder los préstamos. Hay muy poquitas personas contratadas en Microbank y por lo tanto el coste laboral, el coste de la gestión de los microcréditos es muy bajita. Porque además el seguimiento de los créditos, de los créditos empresariales, de aquellos créditos empresariales que se hacen, no los hace el propio Microbank, sino que lo hace en convenio con entidades no lucrativas, y no lo hace a coste de Microbank, sino que lo hace a coste de la obra social de la Caixa, ¿no? Con lo cual, esto también dificulta la aparición de nuevas entidades microfinancieras en España, porque tienen un competidor tan grande que es difícil que se puedan crear. Un crédito orientado para resolver una necesidad transitoria o permanente de trabajo, ¿no? Una alternativa a la ocupación, de personas vulnerables y acompañadas por instituciones o entidades que ayudan a plantear los proyectos y acompañarlos en momentos de dificultad. Esta red es REFAS, que la ha citado antes Marcelino, y hoy en día, aunque es, como decía, una cantidad pequeña de microcréditos que se están concediendo a través de REAS, que no dejan de sumar 1.200.000 euros, ¿no? Que es un conjunto, una cartera de microcréditos
respetable, y además entre ellas también hay algunas que se dedican a dar microcréditos en países del sur, como es Microfides o Oicocredit. Oicocredit los números son mucho más elevados, pero bueno, básicamente a través de Microfides hay 1.300.000 euros prestados a proyectos de cooperativas en países empobrecidos. La idea del bono, sobre todo del bono de impacto social, es que en general una administración pública o una entidad sin ánimo de lucro, pero generalmente una administración pública tiene ganas de poner en marcha un proyecto social, ¿no? Imaginaros un caso que fue el caso pionero que se dio en Inglaterra, de una entidad pública, una administración pública que quiere reducir el índice de reincidencia de las personas presas, ¿no? Una vez salen de la prisión, ¿no? Entonces lo que hace es que voy a montar un proyecto, busca un proveedor, este proveedor genera un proyecto de inserción laboral de estas personas. Para financiar este proyecto la administración pública busca fondos. Para conseguir estos fondos emite unos bonos, unas letras del tesoro específicas para eso. Entonces, con esas letras, la remuneración que tienen las personas que compran estos bonos depende del éxito del proyecto. Si el índice de reincidencia de esas personas presas es más bajo, cobran más. Y si es más alto, cobran menos, ¿vale? Entonces este es un poco el mecanismo, sobre todo de los bonos de impacto social y en parte de los bonos verdes. Aquí lo que hay que decir es que, si bien en los casos de los bonos verdes no tienen nada en cuenta las cuestiones sociales, o prácticamente o pocas tienen en cuenta la parte social, y por lo tanto de ahí hay una pata que queda pendiente, en la parte de los bonos de impacto social lo que hay que tener en cuenta es que lo que estamos viendo es que gestoras de fondo tradicionales, muy conocidas, como las gestoras de fondos de Goldman Sachs o de BlackRock, ¿no? Fondos de inversión de estos muy conocidos en todo el mundo por su agresividad, dijéramos, y velocidad de especulación, también están entrando a emitir bonos sociales, ¿no? Entonces aquí la gran pregunta que nos hacemos también es si las finanzas o los actores mainstream, ¿no? Los más conocidos y que más han contribuido a agravar la crisis, realmente quieren o queremos que jueguen un papel en inversiones de impacto social, ¿no? Es una de las preguntas que nos dejamos o que dejamos abiertas en el informe para responder a todos, ¿no? Y bien, este es el informe, lo tenéis, como digo, lo tendréis disponible pues, a partir del fin de semana o del lunes en internet. Además, consta que tanto la asociación como el JIC, si no lo encontráis o queréis la versión en papel, hoy hemos traído 20 y tantos ejemplares, os podréis pedir si los queréis en papel también. Y bueno, nada más.